Lección número 18 del primer grado de Escuela de Pastoral. Cristo nuestro rescate. En la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue nuestra salvación. Antecedentes. Todas las funciones instituidas por Dios en servicio de su pueblo fueron asumidas y desempeñadas por Jesús, en obediencia a la voluntad del Padre, cuyo designio era uno solo: nuestra salvación. La profecía a través de su magisterio, la realeza por medio de su apacentamiento, el sacerdocio mediante su obra de santificación. Son otros tantos misterios con un solo fin: que el género humano sea salvo, y así se realice la antigua promesa. La plenitud en el servicio. Con todo, la vida escondida y la vida pública de Jesús no fueron bastante para Él por amor nuestro. Y así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan capítulo 13, versículo 1. Y como amar verdaderamente hasta el extremo es entregarse totalmente, Cristo procedió tal como lo había enseñado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Un acto voluntario de Jesús. Podría creerse que la pasión y la muerte del Señor fueron situaciones obligadas por arte de sus enemigos. No es así, pues fueron actos queridos y buscados por Él mismo, utilizando la voluntad de aquellos que querían perderle y que de manera inconsciente iban a cooperar en el cumplimiento de las Escrituras. Jesús eludió a sus enemigos mientras no llegaba su hora, y ellos nada pudieron hacer contra Él mientras tanto. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, se arrojaron fuera de la ciudad. Le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Lucas capítulo 4, versículos del 28 al 30. Gritó pues Jesús, enseñando en el templo y diciendo: Me conocéis a mí, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que verdaderamente me envía el que me envía, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Juan capítulo 7, versículos del 28 al 29. Jesús predijo a sus discípulos mucho tiempo antes de su pasión y su muerte de cruz, advirtiendo que era en cumplimiento de las profecías, todo lo cual se realizaría por aceptación libre de su parte. Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron para el Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burlas, insultado y escupido. Y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Lucas capítulo 18, versículos del 31 al 34.
toda una síntesis de su pasión, muerte y resurrección. Jesús manifestó con dogmatismo su poder para ceder la vida y volverla a recuperar a voluntad suya, lo que constituye una prueba irrefutable de su divinidad y un mentis para sus enemigos que quisieron destruirle y con él destruir toda su obra salvífica. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Sin sustraerse al sacrificio. Hubo de parte de sus discípulos una natural tendencia a convencerle de no exponerse a la prueba, lo que Cristo rechazó decididamente por ser esa parte de su misión. Desde entonces, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Enfrentándose al poder humano. Con la misma decisión que había mostrado durante su predicación, llegó al lugar de sacrificio entregándose a los poderosos. En aquel mismo momento, se acercaron algunos fariseos y le dijeron: «Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte». Y él les dijo: «Id a decir a ese zorro: yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén». Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 33. Y la misión de servicio fue consumada. Ya había sido anunciado por los profetas que la misión de Cristo habría de ser una misión de servicio, el servicio de dar a la humanidad la salvación, dentro de lo cual quedó encerrado todo lo que Jesucristo, en obediencia a la voluntad del Padre, llevó a cabo. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Jesucristo, el siervo de Yahvé. He aquí la presentación que hace el profeta Isaías del siervo sufriente de Yahvé, y que se realiza plenamente en Jesucristo. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, sino su apariencia era humana. Otro tanto se admiran muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán.
¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló, y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugó a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, y se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos partirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. Isaías capítulo 52 versículos del 13 al 15 y capítulo 53 versículos del 1 al 12. Cumplimiento de la profecía. Esta profecía de Isaías, que ha sorprendido a todas las generaciones de su admirable cumplimiento en la pasión, muerte y resurrección del Salvador, anuncia el triple y a la vez único misterio de la salvación. Único por cuanto los tres son sólo una para construir nuestra redención, y con todo es misterio incomprensible para nosotros que Dios parezca cuando es impasible por naturaleza, que Dios muera cuando es eterno por naturaleza, que el hombre a los 3 días de muerto vuelva a la vida por su propia virtud, para nunca más morir cuando su cuerpo es mortal y deslenable por naturaleza. Todo esto solo fue posible debido a la unión hipostática de ambas naturalezas, divina y humana, que vimos en la lección número 13. Merced a esto, el Hijo de Dios tuvo posibilidad de padecer y de morir en cuanto hombre, y el Hijo del Hombre tuvo posibilidad de resucitar al tercer día de su muerte sin que su cuerpo llegara a la destrucción total. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado,
y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo 2 versículos del 29 al 32. Abandonado a los gentiles. La predicción de Cristo de que habría de ser abandonado a los gentiles significaba que para él no habría limitación alguna en el padecer, ni por el sentido de conmiseración que existía de judío a judío, ni por el respeto que a la persona humana le guardaba la ley de Moisés. Los romanos en el castigo a los no romanos eran inmisericordios, y de tal modo trataron a Jesús, que ciertamente se realizó la desfiguración predicha por Isaías, ya que el delito de sedición de que Cristo fue acusado por quererse proclamar rey en particular les molestaba. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Mateo capítulo 27 versículos del 27 al 31. Y fue despreciado. Ese mismo pueblo que le había vitoreado el domingo anterior apenas, asusado por los enemigos de Jesús, le consideró menos que los mayores malhechores. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?», respondieron: «A Barrabás». Dícele Pilato: «¿Y qué voy a hacer con este Jesús, el llamado Cristo?». Y todos a una: «Sea crucificado». Mateo capítulo 27 versículos del 15 al 16 y versículos del 20 al 22. Soportó en silencio. De acuerdo con la profecía, Jesús nada intentó en su defensa, y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaron, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: «¿No oyes de cuántas cosas te acusan?». Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Mateo capítulo 27 versículos del 12 al 14.
azotado, herido y humillado. No obstante, el procurador tenía la función de hacer justicia, por temor a ser acusado de debilidad ante un sedicioso. Lo condenó tras de castigarlo inicuamente. Pero Pilato les decía otra vez: ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el Redentor de los judíos? La gente volvió a gritar: ¡Crucifícale! Pilato les decía: ¿Pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerte: ¡Crucifícale! Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Marcos capítulo 15, versículos del 12 al 15. Ultrajado entre los malhechores. Para cumplir en todo lo que de él había sido predicho, Jesús fue crucificado entre los dos ladrones. A los que pasaban por ahí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos, junto con los escribas, diciendo: a otro salvó, ¿y a sí mismo no puede salvarse? El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Y murió por nosotros. Las profecías hablaban de que el Mesías habría de morir, y Jesucristo realmente murió. En diferentes épocas de la historia se ha tratado de negar o restar importancia a este hecho, pretendiendo elaborar las teorías más absurdas, con mucho más fáciles de creer que la narración de los evangelistas. Veamos. Los soldados que vigilaban la ejecución. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 39. El procurador que seguía desde el pretorio la ejecución se extrañó Pilato de que estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Marcos capítulo 15, versículos del 44 al 45. Los sumos sacerdotes presentes ante Jesús que expiraba, quienes por lógica estuvieron muy pendientes y no hubieran admitido una impostura, al otro día, el día siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía. Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 63. Los apóstoles, particularmente San Juan, que estuvo al pie de la cruz durante las 3 horas de agonía del Señor, hasta verle expirar, dan fe de que su muerte fue real. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad.
para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrantará hueso alguno, no se le quebrará hueso alguno. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y Juan capítulo 19, versículos del 32 al 37. La redención en el Antiguo Testamento. La primera noción de redención y de rescate se tiene en Israel con motivo de la liberación de la servidumbre de Egipto. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de servidumbre, del poder de Faraón y del rey de Egipto. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. La redención en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento, la idea redentora es considerada como un rescate, esto es, el apego de un precio por la liberación de alguien. El precio fue la sangre de Cristo, y el rescatado fue también su pueblo liberado de la esclavitud del diablo, que lo mantenía en la servidumbre del pecado. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate de todos. Primera de Timoteo, segundo capítulo, versículos del 5 al 6. A lo que San Pedro añade: sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancha, Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19. A lo cual San Pablo añade con énfasis: habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Habéis sido bien comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 23. Una redención que nos une a Cristo. La redención de Cristo no debe ser vista como un hecho histórico que una vez sucedió y produjo frutos espirituales de los que el bautismo nos permite tomar en forma pasiva lo que necesitemos, sino que es preciso que nosotros, en forma activa, nos hagamos uno con Cristo, encarnando su pasión y su muerte, según Él mismo nos instruyó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. A lo que añade San Pablo: fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Una semejanza redentora.
La vida nueva de que habla el apóstol es una existencia vivida asemejándonos más y más a Cristo, de manera que si en Él no hubo jamás pecado, en nosotros el pecado quede destruido y desterrado para siempre. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda liberado del pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 6. Asemejándonos en la cruz. La posibilidad de unirnos a asemejarnos a Jesucristo tiene que ser pues en su pasión, muerte y resurrección, pero ha de comenzar en la pasión, realizarse en la muerte y encontrar su plenitud en la resurrección, de manera que solo abrazando la cruz y siguiendo a Cristo hasta el Calvario para morir con Él, podremos resucitar con Él. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Resumiendo, el servicio de Jesús se extiende a su pasión, muerte y resurrección, que constituyen en conjunto el misterio de la redención. En el momento oportuno, Jesús se marchó a la muerte por su voluntad. Jesús, el siervo sufriente de Yahvé, cumplió las profecías del todo. La redención nos une a Cristo por medio de la cruz y nos transforma por medio de la resurrección. Solo asemejándonos a Cristo en la cruz estaremos con Él resucitado. Reflexiones personales. ¿Podrías asemejarte a Jesús llevando al extremo tu servicio? Hasta ahora, ¿ha tenido para ti algún sentido el sufrimiento? En adelante, ¿podrás aceptar el sufrimiento como camino de identificación con Jesucristo? Resolución. Jesús, mi Señor, mi modelo, quiero asemejarme a ti aceptando el sufrimiento que redime. Dame virtud para conseguirlo. Con esto concluimos la lección número 18, primer grado de Escuela de Pastoral, Cristo nuestro rescate. Hasta la próxima.